A ver, ¿qué pasa cuando se siente un dolor que es 100% real, pero ninguna prueba médica es capaz de encontrar la causa? Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de la fibromialgia, que es sin duda una de las condiciones peor entendidas que hay. Vamos a intentar desentrañar qué es exactamente, por qué aparece y, lo que es más importante, cómo se puede manejar en el día a día. Esta frase, la verdad, resume perfectamente el enorme desafío que supone la fibromialgia. Hay que imaginarse lo que es vivir con un dolor constante, agotador, que ninguna analítica, ninguna radiografía puede siquiera confirmar. Y para millones de personas esta es su realidad. La carga no es solo física, para nada. Es también la lucha emocional de tener un sufrimiento que para el resto del mundo es simplemente invisible. Bueno, pues para entender de verdad este síndrome, tenemos que ir un poco más allá de la simple experiencia del dolor. Empecemos por definir qué nos dice la ciencia sobre qué es la fibromialgia. La palabra clave aquí sin duda es síndrome. A diferencia de una enfermedad como puede ser la artritis, la fibromialgia no causa un daño físico que se pueda ver. No hay inflamación, no hay deformidades. Es más bien una constelación de síntomas. El dolor muscular generalizado es el protagonista, sí, pero el problema no está realmente en los músculos. Y ojo, que no es una condición para nada rara. Cifras como esta, en este caso de Brasil, nos muestran que afecta a un porcentaje bastante importante de la población. Y hay un dato clave, y es que es abrumadoramente más frecuente en mujeres, un patrón que la ciencia, a día de hoy, todavía está investigando para entender del todo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a cómo funciona esto. La teoría que más peso tiene se llama sensibilización central. Es como si el cerebro tuviera una especie de dial, un regulador para el volumen del dolor. En las personas con fibromialgia, ese dial se habría quedado atascado en un nivel altísimo. O sea, el sistema nervioso central amplifica las señales y por eso estímulos que no deberían ser dolorosos se perciben como si lo fueran. Por eso es tan importante entender que no es una enfermedad autoinmune. El problema no es que el cuerpo se ataque a sí mismo, sino que el cerebro está procesando el dolor de una forma diferente. Pero claro, ese ideal del dolor, subido de volumen, es solo el principio. La fibromialgia es toda una constelación de síntomas que van mucho, pero mucho más allá del dolor y que pueden llegar a ser igual de debilitantes, afectando a la vida de una forma muy, muy profunda. El dolor casi nunca viene solo. La fatiga, que se describe, no es un simple cansancio, es un agotamiento profundo, persistente. Luego está la fibroniebla, que dificulta muchísimo la concentración y la memoria. Y el sueño, aunque se duerman muchas horas, nunca parece ser reparador. Si a todo esto le sumamos problemas digestivos, dolores de cabeza, una sensibilidad extrema, pues empezamos a entender la verdadera complejidad de este síndrome. Es que el problema del sueño es prácticamente universal en la fibromialgia. Afecta a un 95% de los pacientes. La cifra es abrumadora. El ciclo del sueño se interrumpe una y otra vez, y eso impide que se alcancen las fases más profundas, las que de verdad reparan. Y esto, claro, crea un círculo vicioso agotador. El mal descanso empeora el dolor y el dolor hace que sea casi imposible descansar bien. Todo esto, el dolor crónico, la fatiga, la frecuente incomprensión de los demás, tiene un coste emocional enorme. Por eso, no nos tiene que extrañar que hasta la mitad de las personas que la padecen sufran también de ansiedad o depresión. La salud mental y la fibromialgia están íntimamente ligadas, se influyen la una o la otra constantemente. Vale, entendemos el qué, pero ¿y el por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esta es la gran pregunta que la ciencia todavía está intentando responder, y la verdad es que nos lleva a un terreno lleno de hipótesis y de misterio. Hay que ser muy claros en este punto. A día de hoy, no se conoce una única causa. Los investigadores no han podido señalar un gen específico o un virus concreto y decir, este es el culpable. La respuesta parece que es mucho más compleja que eso. Lo que sí se sabe es que no se trata de un solo factor, sino de una combinación de varios. Parece que existe una predisposición genética y por eso es más común en algunas familias. Pero sobre esa base, un evento desencadenante, que puede ser un accidente, un trauma emocional, un periodo de estrés brutal o una infección grave, actúa como el gatillo que finalmente activa el síndrome. Entonces, si no hay una causa única ni una prueba de laboratorio que la detecte, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Cómo se consigue hacer visible este dolor invisible para un médico? La pregunta es clave, claro. Y la respuesta no está en una máquina, sino en un proceso de escucha muy atenta y de descarte muy cuidadoso. El punto crucial es que el diagnóstico es clínico. Y esto significa que la herramienta más importante de todas es lo que el paciente cuenta, su historia. Se hacen análisis y otras pruebas, sí, pero su objetivo no es encontrar la fibromialgia, sino descartar otras enfermedades que podrían causar síntomas parecidos. El proceso es muy metódico. Sigue 3 pasos clave. Primero, escuchar con muchísima atención la historia del paciente.
Segundo, confirmar que el dolor es generalizado y que además es crónico, o sea que lleva presente más de 3 meses. Y tercero, como decíamos, realizar pruebas, no para encontrar la fibromialgia, sino para descartar cualquier otra cosa. Y esta es una actualización muy importante. Durante años, el diagnóstico dependía de encontrar al menos 11 de 18 puntos sensibles muy específicos en el cuerpo. Hoy, ese criterio ya se considera obsoleto. El enfoque actual es mucho más integral. Valora la combinación del dolor con otros síntomas clave, como la fatiga y esa fibroniebla de la que hablábamos. Una vez que se tiene un diagnóstico, el foco cambia. Ya no es la incertidumbre, ahora es la acción. Y aquí es donde las cosas se vuelven más optimistas, porque aunque no exista una cura, sí que hay estrategias muy efectivas para gestionar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El objetivo del tratamiento no es la curación total, sino el control de los síntomas. Se trata de devolverle a la persona la funcionalidad, el bienestar. Y para conseguirlo, la estrategia que mejor funciona es la que combina diferentes enfoques. No hay una solución única. El primer pilar es el farmacológico, pero no de la forma que uno podría esperar. Como el problema no es la inflamación, los analgésicos típicos no suelen funcionar muy bien. En su lugar, se usan medicamentos que actúan directamente sobre el sistema nervioso central para ayudar a bajar el volumen de ese dial del dolor y muy a menudo para mejorar la calidad del sueño. El segundo pilar, y este es quizá el más importante de todos, es el ejercicio físico. A ver, puede sonar contradictorio pedirle a alguien con dolor que se mueva, lo sé, pero está más que demostrado que la actividad física aeróbica de bajo impacto es una de las herramientas más potentes para reducir el dolor y la fatiga a largo plazo. Y el tercer y último pilar es el apoyo a la salud mental. Terapias como la cognitivo-conductual son fundamentales para aprender a gestionar el dolor, para romper ese ciclo de pensamientos negativos y para desarrollar estrategias que permitan llevar una vida plena a pesar de los síntomas. Así que resumiendo los puntos clave, la fibromialgia es una condición real, no es imaginaria, aunque por supuesto impacte profundamente la salud mental. No es degenerativa, no destruye los músculos ni las articulaciones. Y su manejo más exitoso no depende de una pastilla mágica, sino de un equipo de varios profesionales y fundamentalmente de un paciente que toma un rol activo en su propio bienestar. Y la respuesta de la comunidad médica y sobre todo de miles y miles de pacientes es un sí rotundo. Claro que es posible vivir bien con fibromialgia. Ojo, no se trata de buscar una vida sin nada de dolor, eso sería poco realista. Se trata de llegar a un punto en el que el dolor ya no tenga el control, ya no sea el protagonista. Se trata, en definitiva, de recuperar las riendas de la propia vida. Mil gracias por habernos acompañado en este viaje para entender un poquito mejor este dolor invisible.